Hola a todos, bienvenidos al canal de Tucam Review. En el episodio de hoy, un desastre natural devastador ha llegado al lugar donde vive Tucam. Pero ¿qué sucederá a continuación? ¿Podrá el policía bondadoso llegar a tiempo para salvar a Tucam de los peligros que acechan? No te pierdas los giros emocionantes e inesperados de la historia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo momento tenso en la historia de la madre soltera, Tucam. Te aseguramos que no podrás apartar los ojos de la pantalla, pues sigue con nosotros y comparte tus emociones en los comentarios. Cuando la luz de la mañana comenzó a brillar, una fina capa de niebla cubría las montañas, creando un paisaje tanto misterioso como tranquilo. En ese ambiente silencioso, el policía bondadoso estaba sentado frente a la pantalla del televisor, viendo las noticias sobre la tormenta que se estaba acercando a la zona donde vivía. Las imágenes de la feroz tormenta lo llenaron de preocupación, especialmente al pensar en Tucam y la pequeña Shoai. Sabía que las inundaciones no solo representarían un peligro para quienes vivían cerca del río, sino que también pondrían en riesgo las pequeñas casas en las zonas altas, que se volverían vulnerables a la destrucción. En su corazón, una creciente preocupación lo invadió. No podía esperar más, se levantó rápidamente y decidió ir de inmediato a la casa de Tucam. Aunque era un policía experimentado, no podía dejar de pensar en la seguridad de Tucam y su hijo en la tormenta que se avecinaba. A lo largo del camino, las imágenes de Tucam, la madre soltera valiente, y la pequeña Shoai, la niña indefensa viviendo en condiciones difíciles, no dejaban de atormentarlo. Se decía a sí mismo: debo llegar rápido, no puedo dejar que ellos estén en peligro. Cuanto más se acercaba a la casa de Tucam, más pesado se sentía su corazón, preguntándose si llegaría a tiempo para salvarlos antes de que la tormenta golpeara. El viento frío comenzó a soplar con fuerza, arrastrando nubes oscuras que giraban en el cielo. El policía no podía permitir que el miedo lo detuviera. Cada paso que daba parecía una carrera contra el tiempo, ya que las nubes oscuras se acercaban rápidamente. ¿Logrará llegar a tiempo para salvar a Tucam y a Shoai, o será todo demasiado tarde? La respuesta pronto se revelará en los próximos momentos. El policía bondadoso se acercó a la casa de Tucam cuando los fuertes vientos comenzaron a soplar con fuerza, trayendo consigo el frío y la lluvia intensa. Sin embargo, no dudó ni un momento y siguió avanzando rápidamente hacia la pequeña casa de ella. Frente a él, Tucam estaba ocupada recogiendo los objetos que podrían ser arrastrados por la tormenta. Sus manos delicadas se movían rápidamente, pero con determinación. Cuando él entró por el portón, Tucam levantó la vista, sus ojos llenos de preocupación, pero también con un toque de esperanza. Sabía que con la ayuda del policía, las cosas serían mucho más fáciles de manejar. «Ya llegaste, gracias por llegar a tiempo», dijo Tucam, su voz apagada por el rugir de la tormenta. Su largo cabello volaba descontroladamente con el viento, pero sus ojos brillaban con una determinación firme. La pequeña Shoai estaba sentada bajo el alero, abrazando con fuerza su osito de peluche, sus ojos grandes y redondos, llenos de preocupación, mientras miraba hacia afuera. El policía se acercó rápidamente a Tucam, tomó su mano y le dijo: «No te preocupes, ya estoy aquí. Juntos vamos a preparar todo para enfrentar la tormenta. No podemos perder más tiempo». Miró rápidamente alrededor de la casa, luego señaló las paredes y el techo. «Este techo necesita reforzarse. Si el viento aumenta, se puede desprender fácilmente. Y estas ventanas también deben ser selladas para evitar que entre el agua». Tucam asintió sin tiempo que perder. Ambos se pusieron a trabajar inmediatamente.
El policía rápidamente fue al almacén a buscar algunas maderas resistentes para reforzar el techo, tratando de hacer todo lo más rápido posible. Tukam no dejó de ayudarlo. Sus dedos delgados sujetaban con fuerza cada tabla, cada clavo, intentando mantener todo lo más firme posible. Ambos trabajaban en silencio, concentrados en la tarea, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, una sensación de calma silenciosa los envolvía. Shoai seguía sentada bajo el alero, observando cada movimiento de su madre y del policía. La niña podía sentir la tensión en el aire, pero también se sentía tranquila al ver que su madre y el policía trabajaban juntos. Sabía que pase lo que pase, su madre siempre sería fuerte y que había alguien para protegerla. Mientras el policía reforzaba el techo, Tukam corrió dentro de la casa para buscar más cosas que pudieran ayudar a fortalecer la seguridad. Sacó lonas plásticas, alfombras gruesas y cuerdas fuertes. Juntos cubrieron las ventanas con las lonas, apretaron cada esquina de las paredes para evitar que el agua de la lluvia entrara. Cada vez que terminaban un paso, tenían que pasar al siguiente. La tormenta se acercaba, pero su prisa ayudaba a hacer la casa más resistente. Al ver a Tukam sudando pero perseverando, el policía no pudo evitar admirar su fortaleza. Aunque cuidaba sola a Shoai, Tukam nunca mostró debilidad. Siempre parecía tener una fuerza invisible para superar cualquier desafío. Incluso en los momentos más difíciles se mantenía firme como una verdadera madre. Cuando casi habían terminado de reforzar la casa, el cielo se oscureció aún más, el viento soplaba con más fuerza y la lluvia comenzó a caer con más intensidad. Todo a su alrededor se volvía desolado, pero dentro de esa casa, al menos se había construido un poco de seguridad. Tukam miró al policía, sus ojos brillando con gratitud. «Muchas gracias. Si no fuera por ti, no sé qué habría hecho». El policía sonrió suavemente dándole una palmada en el hombro. «No te preocupes, lo superaremos juntos. No dejaré que tú y tu hijo estén en peligro». En ese momento la tormenta ya había llegado, pero dentro de la pequeña casa, la luz de la lámpara de aceite aún brillaba, aunque el viento y la tormenta golpeaban fuertemente las paredes. Tukam, su hijo y el policía estaban sentados juntos, esperando, pero también sintiendo la resistencia en cada respiración. Sabían que mientras estuvieran juntos podrían superar cualquier dificultad, no importa cuán fuerte fuera la tormenta. Cuando la tormenta finalmente pasó, el cielo arriba comenzó a oscurecerse. Las nubes negras y pesadas se dispersaron dejando lugar a un ambiente inusualmente tranquilo. El viento había cesado y la lluvia también se había calmado, dejando tras de sí un panorama desolado. Sin embargo, dentro de la pequeña casa de Tukam, el ambiente se volvió cálido y pacífico. Tukam estaba de pie frente a la puerta de la casa, su mirada aún cargada de preocupación, pero ya algo más aliviada. Miró hacia afuera donde las últimas gotas de lluvia dejaban de caer. Shoai estaba sentada en el umbral, sonriendo al ver que la calma había regresado. En ese momento ella se volvió hacia el policía, quien había estado con ella durante toda la tensa tormenta. «La lluvia ha parado, la tormenta ya pasó», dijo Tukam con voz suave pero cálida. «Muchas gracias, si no fuera por ti, no sé qué habría hecho». El policía sonrió una sonrisa llena de tranquilidad. Asintió, miró a Tukam y a Shoai y respondió: «No hay de qué, solo hice lo que un amigo debería hacer. Gracias a ti por confiar en mí». Tukam dudó un poco antes de continuar. «Tú ya nos has ayudado muchísimo, Yo quiero invitarte a cenar, para agradecerte por estar con nosotros en estos momentos tan difíciles». El policía se sorprendió un poco, pero también se sintió tocado. «Gracias, pero no quiero ser una molestia», dijo tratando de rechazar la invitación. Sin embargo, Tukam insistió:
No es ninguna molestia, es solo una cena sencilla. Tú nos has ayudado mucho, al menos quiero hacer algo para agradecerte. Sonrió sus ojos llenos de sinceridad. Después de un breve momento de duda, el policía asintió y aceptó. Entonces aceptaré la invitación, gracias. En el cálido ambiente de la pequeña casa, Tu-Cam se dirigió a la cocina mientras el policía se sentó en la vieja mesa de madera. Ella rápidamente comenzó a preparar la comida, los sonidos de las ollas y sartenes llenaban el aire de manera constante. En poco tiempo, el delicioso olor de la comida comenzó a llenar la casa. Esa cena, aunque simple, estuvo llena de calidez. Tu-Cam y el policía se sentaron juntos compartiendo los platos sencillos, pero llenos de cariño. La conversación entre ellos ya no solo trataba sobre la tormenta, sino sobre la vida, sobre las cosas simples pero valiosas. Shuai levantaba la mirada de vez en cuando para ver al policía, y luego volvía a bajar la cabeza, sonriendo al ver cómo los dos conversaban alegremente. En ese momento Tu-Cam sintió como si ya no estuviera sola. Aunque la tormenta afuera había pasado en su corazón, las nubes de preocupación también se disiparon, porque hay personas dispuestas a estar al lado de uno, a ayudar en los momentos difíciles. Y en esta ocasión, el buen policía fue quien le dio a ella y a su hijo la paz que tanto necesitaban. Antes de terminar, Tu-Cam quiere darles las gracias a todos ustedes por seguir esta historia tan emocionante. Si han disfrutado de nuestra historia y la han encontrado interesante y significativa, no olviden presionar suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos episodios. Todavía quedan muchos giros inesperados y momentos conmovedores en esta historia. También nos encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan sobre las acciones del buen policía en la historia de hoy? ¿Creen que Tu-Cam y Shuai podrán superar los próximos desafíos? Dejen sus preguntas o pensamientos en los comentarios abajo. Sus opiniones son muy valiosas y nos ayudan a crear contenido cada vez más atractivo. Gracias por su continuo apoyo y por seguir nuestro canal. Nos vemos en los próximos episodios con más sorpresas y momentos interesantes